Hermanos, muy buenos días. Hoy es 21 de mayo del 2021 y el texto que leemos hoy ya no es del capítulo 17 de San Juan, sino va a ser del capítulo 21, el último capítulo de este Evangelio. Dice así: En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos pues ya en el último capítulo del Evangelio de San Juan. Hoy y mañana vamos a leer esta última parte y encontramos ahora en dos partes en este texto. Del verso 15 al 17 son las preguntas de Jesús a Pedro, el diálogo entre Jesús y Pedro. Y verso del 18 al 19 es un pequeño discurso de Jesús sobre Pedro y dirigido a él. En cuanto a las preguntas, en cuanto al diálogo, Jesús pregunta con el verbo agapao, amar, dos veces. Cuando le dice: ¿me amas más que estos? En la primera vez. Y en la segunda vez, cuando le pregunta: ¿me amas? Usa el verbo agapao, que de ahí viene también ágape. Y habla de un sentimiento muy noble. Y Pedro siempre contesta con el verbo fileo. Jesús a la última pregunta va a usar también este verbo, el verbo fileo, que en las Biblias y en el texto que hoy leemos de la liturgia lo traducen como querer, pero va también en la misma línea del sentimiento. Jesús está preguntando y está retando y está invitando a que se le quiera, a que se le ame, pero el sentimiento que sale del corazón, digamos, es un sentimiento. Es muy diferente al verbo celo, que significa también querer, pero querer de voluntad. Y Jesús lo va a mencionar o va a utilizar este verbo cuando le dice: cuando eras joven te ceñirá, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Es decir, este querer de voluntad es del verbo celo. Pero el verbo querer de sentimiento, igual que amar, es del verbo fileo, que Pedro lo usa y Jesús en la última pregunta también. Es interesante cómo Jesús a la primera pregunta le dice: ¿me amas más que estos? Es casi una competencia. O sea, Jesús quiere que se le ame más que los demás. Que tú, que yo, le amemos
más que todos. ¿Sí? Este es el deseo de Jesús. Entonces, y ahora, bueno, estas preguntas las hace Jesús resucitado. Ya en el último momento, ya el último capítulo del Evangelio de San Juan. Jesús resucitado pide, recuerden que Pedro siempre contestaba cuando Jesús preguntaba, ¿quién dice que la gente que soy yo? Era el primero, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, etcétera. ¿Verdad? Siempre había entendido Pedro. Pero Jesús ahora, Jesús resucitado, no pide que le conteste lo que entiende, sino que Jesús está pidiendo que se le ame, que se le ame. Y claro, con la lógica de Juan, que acuérdense, ¿verdad? De como el Padre me ama, así los amo yo, y ámense los unos a los otros. Entonces va para allá también. Pero, pero Jesús quiere sentirse amado por nosotros. Y que también nosotros amemos, le amemos pues a Dios, amemos a Jesús y que amemos a nuestro prójimo. Pero Jesús quiere sentirse amado por nosotros. En la última parte, ya Pedro, perdón, el discurso de Jesús a Pedro le dice de qué manera va a morir. Pedro, según la tradición cristiana, porque no está en la Biblia, murió crucificado en tiempo de las persecuciones de Nerón. Muere crucificado y, según la tradición también, no quiso morir como su maestro, de pie, digamos, crucificado, sino de cabeza. Entonces Pedro muere crucificado de cabeza. Esa es la tradición de la iglesia, porque no dice nada la Biblia respecto a las muertes de los apóstoles más que de Santiago. Es el único apóstol que está en la Biblia, su muerte, cómo murió. Bien, y termina Jesús invitándole a Pedro con un sígueme. Un sígueme porque Jesús también murió crucificado y entonces le está invitando, sígueme, ten valentía para seguir. Mis hermanos, hoy este hermoso texto que nos ha tocado leer este día nos recuerda que tenemos que amar, pero amar con sentimiento a Jesús y este amor también reflejarlo a nuestro prójimo. Y de esa manera el Señor hoy nos dice, sígueme. Sígueme en este amor que tengo a los demás. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Hermanos, vamos entonces a seguir a Jesús, amándole a Él y amando a nuestro prójimo. Que Dios los bendiga y acompañe siempre, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A seguirse cuidando, por favor, a seguirse cuidando.